buen día a nuestra audiencia en todo el país. Iniciamos ya el punto de vista, como siempre, con un tema de interés nacional. Y esta mañana el tema es sumamente interesante por cuanto vamos a conversar sobre la izquierda política en Guatemala y en otros países latinoamericanos. Para el efecto, contamos ya en cabina de cristal con la presencia del licenciado Hugo Novales, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, licenciado Novales, qué gusto saludarlo y muchas gracias por atender a nuestra invitación. Muchas gracias por recibirme. Y también nos acompaña vía telefónica el licenciado Cristian Castillo. Él es analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciado Castillo, qué gusto saludarlo, muy buen día para usted y estamos a la espera de contar con su presencia acá en nuestra cabina de cristal. Doctor Anleu, Hugo Novales, muy buenos días para los dos y un gran saludo para todos los radioescuchas de Radio Punto que acompañan este debate ciudadano y este proceso en el cual vamos a analizar precisamente la necesidad de pensamiento alternativo en Guatemala. Pues hablando propiamente del tema y para iniciar, licenciado Novales, quisiéramos conocer cuál es la lectura que usted le da al resurgimiento, dicen algunos, de la izquierda en Latinoamérica. Y se ponen casos paradigmáticos, ¿verdad? Dejando por un lado lo que es Cuba, prácticamente desde el año 59 a la fecha, y casos como el de Brasil, de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua, El Salvador y recientemente Costa Rica. Bueno, ya en el año 2000, con la elección de Hugo Chávez, se empezó a hablar sobre la inclinación del péndulo hacia la izquierda en América Latina. Con el tiempo hemos visto cómo esa tendencia se ha ido consolidando, abarcando cada vez más países. O sea, el caso de Uruguay, el caso de Paraguay mismo también, Argentina, Chile incluso, en donde a pesar de un reciente giro a la derecha, pues se retornó al gobierno de la concertación y se estima, digamos, o se creía en ese momento que esta iba a ser una ola que iba a afectar a todos los países de la región eventualmente. Vemos, por ejemplo, cómo esto no necesariamente se cumplió porque depende mucho de las condiciones de cada uno de los países. En el caso de Guatemala, por ejemplo, tal vez la manifestación de este fenómeno se dio en el 2008 con la elección de Álvaro Colom, que si bien no es considerado por muchas personas, sobre todo personas que también vienen de la izquierda, como un gobierno que pueda llamarse como tal, que pueda llamarse de izquierda, pero que sin embargo es lo más a la izquierda que ha aguantado, por así decirlo, el sistema político en Guatemala desde hace un tiempo. El caso de Honduras es un caso interesante también, en donde una persona electa a través de uno de los dos partidos tradicionales, que es el Partido Liberal, en este caso, Mercelaya, pues fue, en algún momento de su gestión, se acercó a la Venezuela, en ese entonces de Chávez, se acercó al bloque bolivariano y orientó su gestión también un poco más a la izquierda. Entonces, al final, esta tendencia se desarrolla en cada país de acuerdo a sus propias condiciones y no necesariamente se necesita de algo como lo que ocurre en El Salvador, por ejemplo, un partido de izquierda que durante mucho tiempo estuvo buscando el poder y que ahora lo logra en dos ocasiones consecutivas. Interesante. Desde su punto de vista, licenciado Castillo, ¿qué lectura le da usted a este resurgimiento de la izquierda latinoamericana en los casos paradigmáticos que ya hemos mencionado y que ha indicado con meridiana claridad el licenciado Novales? Me parece que a partir de esa lectura regional que ustedes dos plantean, hay un elemento que yo quisiera sumar, que es el desempeño de las economías de todos esos países. Debemos estar conscientes de que efectivamente todo el proceso de ajuste estructural que vivió América Latina, que llevó a muchos de estos países a aumentar o a incrementar sus poblaciones viviendo bajo líneas de pobreza, ha hecho del clamor social, del clamor popular, un clamor por un sistema económico nuevo, que me parece que los partidos tradicionales de derecha en la región latinoamericana no están dispuestos a facilitar y no tienen tampoco las intenciones de poder garantizar mejores condiciones de vida para las poblaciones. Cuando evaluamos rápidamente algunos de esos países, las izquierdas efectivamente han logrado
relativo desarrollo económico muy rápido en lo que han logrado impulsar las políticas de inversión social. Vemos, por ejemplo, el caso concreto de Venezuela, en donde, pues, gracias a la inversión de la renta petrolera en el capital social, se redujo más de 30 puntos porcentuales la pobreza en aquel país. Igualmente, el caso boliviano es singularmente exitoso en el planteamiento de la reducción de la pobreza a partir de un planteamiento alternativo desde la izquierda que llega a gobernar aquel país. Igualmente, el mismo caso lo vemos en Brasil, en donde el gobierno de Lula, a través de las transferencias condicionadas y de los programas sociales, también logran sacar a un buen porcentaje de la población que vivía en condiciones de pobreza de esa situación de vida. Entonces me parece que esa tendencia regional de un viraje de los países hacia gobiernos predominantemente de izquierda está íntimamente relacionado con el desempeño de las economías, en algunos casos con el fracaso de las economías liberales capitalistas, que no logran responder a las necesidades de la mayoría de sus poblaciones, y por otro lado la urgencia, como lo planteaba al inicio de su intervención, de pensamiento alternativo. El capitalismo, el liberalismo se han ido instituyendo en el mundo como un sistema de pensamiento único que no logra satisfacer ni logra representar a las grandes mayorías de la población mundial. Y es por ello que vemos como la urgencia de pensamiento alternativo está llevando inclusive a otras partes del mundo a exigir un cambio hacia la democracia o a ir rompiendo los sistemas partidarios tradicionales predominantemente cooptados por planteamientos de derecha, doctora Leu. Interesante. Ahora bien, licenciado Novales, ¿qué podemos definir como izquierda y derecha? Porque si partimos de los conceptos propiamente dichos, pues nos tenemos que remitir al Parlamento francés después de la Revolución Francesa, donde los de la izquierda eran los que se sentaban en el lado izquierdo de la Asamblea y los de la derecha en el lado derecho. O sea, una especie de conservadores y republicanos, pero que ha ido evolucionando, y ahora pues cuando se habla de izquierda y derecha, cuando hablamos de izquierda, los ubicamos en el eje marxista-leninista, y cuando hablamos de derecha, pues por ejemplo con Adam Smith, Keynes, el capitalismo, el neoliberalismo y tantos conceptos más. Sí, bueno, en la situación actual, la izquierda y la derecha solo pueden plantearse en términos relativos, es decir, se parte de que hay un hipotético centro, por así decirlo, y que los partidos o las organizaciones más conservadoras, más favorables al statu quo o más favorables o más desconfiados del cambio social o del cambio político o de las reformas económicas, están al lado derecho, y aquellas más proclives al cambio social, más proclives al cambio político y más proclives al cambio del modelo económico, se ubican a la izquierda. ¿Y por qué digo que es necesario plantearlo en términos relativos? Porque lo vemos con lo que escribía ahorita Christians, digamos, parte de la izquierda latinoamericana sí tiene esta noción o esta búsqueda de un pensamiento alternativo y de una reforma profunda al modelo. Estamos hablando del caso de Venezuela, con sus matices, el caso de Bolivia y el caso sobre todo de Ecuador. Pero hay otra izquierda latinoamericana, el caso de Mujica, el caso de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, el caso de la concertación o la nueva mayoría de centro izquierda en Chile, y el mismo caso incluso de los Kirchner en Argentina, en donde el modelo económico capitalista no se cuestiona con tanto énfasis. Entonces, digamos, y por eso digo, es la importancia de plantearlo en términos relativos, ubicándonos en cada uno de los países. Y vuelvo de nuevo al caso de Guatemala, que me parece que es un caso interesante para analizar. Hoy por hoy, los partidos auténticos o los partidos tradicionales de la izquierda, por ejemplo, tienen una participación electoral muy, muy marginal. Sin embargo, la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, por ejemplo, no cuestiona necesariamente el modelo económico, y vemos, por ejemplo, hoy por hoy están apoyando las leyes de competitividad que son percibidas en Guatemala como apoyadas por el sector privado organizado, apoyadas por el gobierno de la República, que es de corte liberal, pero sin embargo
tienen algunos elementos en su discurso que lo ubicaban un poco más a la izquierda. O sea, recordemos las mantas de Arévalo y Arbenz en el Palacio Nacional, el hecho de utilizar lo que llamaron en su momento la bandera de los pueblos en el Palacio Walrey Quiché, en los actos en donde estaba el presidente. Este tipo de cuestiones que son sobre todo simbólicas, digamos, o sea, obviamente su trascendencia va a ser menor que la de un verdadero cambio en el modelo económico, pero a la larga indican una diferencia con gobiernos como el actual, por ejemplo, que es un gobierno liberal, se llaman ellos de derecha popular, pero que en cierto sentido paró esas prácticas. O sea, si hubieran sido prácticas irrelevantes, si hubieran sido prácticas que no tienen nada que ver con la distinción entre derecha e izquierda, pues uno esperaría que a este gobierno no le hubiera parecido un problema mantenerlas. Sin embargo, las elimina. Y tal vez el problema en Guatemala es lo angosto del debate entre derechas e izquierdas, que se reduce mucho a este tipo de cosas. Y de nuevo, al final, cuando hablamos entonces de izquierda y derecha, estamos hablando de algo en términos, de nuevo, relativos con respecto a digamos, organizaciones o actores más progresistas y otros más conservadores, pero en general, si quisiéramos ponerlo específico, podríamos decir, por ejemplo, que la izquierda está más a favor de una participación mayor del Estado en la economía, la derecha no. La izquierda está a favor de cuestiones de cambios en los valores sociales, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto, la despenalización de algunas drogas. La derecha no. Y fundamentalmente en el caso de Guatemala hay una línea de izquierda y derecha que tiene que ver también con el tema de la memoria histórica, y lo estamos viendo, lo vimos ahora con la elección de la fiscal general, lo vimos durante el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Este es un tema de discusión en Guatemala que separa también a las gentes en una relativa izquierda y relativa derecha. Interesante. Vamos a ir a una pausa para continuar con el punto de vista de hoy. Vamos a continuar con el punto de vista de hoy. Tenemos un tema interesante que estamos compartiendo con usted y es sobre la izquierda política en Guatemala y en otros países latinoamericanos. Nos acompaña vía telefónica el licenciado Cristian Castillo, analista político de IMNUSAC, y en cabina de cristal el licenciado Hugo Novales, analista de ACIES. Licenciado Castillo, no sé si tiene algo que indicar en relación a lo que conversábamos con el licenciado Novales previo a la pausa anterior. Efectivamente, lo que plantea Hugo tiene que ver con ese relativismo mundial que hay en torno a las ideologías. Hugo plantea términos radicales, aunque algunos expertos en el mundo y en nuestro país en particular están posicionados con algunos planteamientos de hace 30 años del debate de las ideologías. Hoy en día encontramos que las nuevas generaciones ya no se posicionan en función de izquierda extrema y derecha extrema. Sin embargo, sí hay algunos elementos a los cuales no se puede renunciar en el debate de las ideologías. Yo quisiera sumar al planteamiento que hace Hugo Novales el reconocimiento del individuo, mientras en las ideologías de derecha vamos a encontrar una exaltación excesiva del individuo, en donde el individuo se debe respetar completamente, en donde el individuo inclusive está por encima del Estado, es decir, el Estado no puede alterar los intereses en el plan de vida de los individuos. En el caso de las ideologías de izquierda, lo que prima es la idea de lo colectivo. Y esa idea de lo colectivo, pues, construye esas otras visiones alternativas de lo que reconocemos como construcción de un pensamiento alternativo.
Eso tiene que ver concretamente con la posibilidad de construir nuevos procesos sociales en América Latina y nuevos procesos sociales en el mundo, precisamente porque el debate ese de la individualidad y de la libertad es el que define concretamente los posicionamientos que en este momento de la humanidad están definiendo las ideologías. Sí, yo creo que lo que Cristian hace en este momento es, digamos, decirnos que pues naturalmente cada una de las tendencias ideológicas tiene un fundamento filosófico. Sin embargo, y aquí sí utilizaría el término de ideología, pero en los términos marxistas, es decir, como falsa conciencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la filosofía que está detrás de las ideologías muchas veces está supeditada a las mismas condiciones políticas. De aquí que, por ejemplo, una persona de derecha tenga un fundamento filosófico liberal, esté de acuerdo con la primacía del individuo por sobre el colectivo, con la necesidad de que el Estado respete a este individuo, pero en el momento en que el orden liberal es amenazado, entonces el Estado viene a asumir otro rol. Y entonces el individuo pasa a segundo plano y lo importante es el Estado, y lo vimos en el caso del fascismo en Europa y en buena parte de América Latina, con las dictaduras latinoamericanas que eran dictaduras de derecha, y en el caso de Guatemala incluso podemos hablar de los dictadores liberales, que suena paradójico, pero en el fondo tal vez no lo es, en el sentido de que se busca, digamos, respetar al individuo en lo económico, pero en lo político se va a respetar a algunos individuos más que a otros en función de sus ideas políticas. Entonces esto pues es muy relativo, y supongo que en el caso de la izquierda, aunque no se me ocurre en este momento algo similar, también vamos a ver este tipo de situaciones. Por ejemplo, desde el fundamento filosófico de la izquierda, que buena parte viene del marxismo, se podría entender que el Estado, por ejemplo, es el instrumento de dominación de una clase sobre otra, y si quisiéramos ser muy ortodoxos, tendría que el proletariado tomar ese Estado e imponer su dominación. Sin embargo, la izquierda en los países de América Latina llega al poder mediante elecciones. En muchos casos participan abiertamente en las elecciones y comparten el poder con los partidos de derecha, porque pues naturalmente las condiciones políticas así lo imponen, y lo vemos por ejemplo en el caso de Costa Rica. O sea, Costa Rica posiblemente tiene los partidos más a la izquierda de Centroamérica. O sea, la segunda vuelta en Costa Rica en febrero se jugó entre dos partidos socialdemócratas. Sin embargo, son dos partidos que participan abiertamente del Estado y participan de una democracia liberal, y en ningún caso tendrían la intención de amenazar ese orden democrático liberal. Es decir, se pierde esta noción del Estado como un instrumento de dominación. Entonces, al final, el fundamento filosófico de ambas ideologías, o de ambas tendencias ideológicas, la derecha y la izquierda, está siempre supeditado, me parece, a las condiciones políticas y a lo que el sistema político al final impone por sobre los actores. Interesante, y es que hay que reconocer que a partir de la última mitad de los años del siglo pasado, del siglo XX, pues la izquierda se dio cuenta de que había que enfrentar nuevas realidades y urgentes desafíos en el siglo XXI y hacer un recambio, una especie de oxigenación, no ligándose tanto a lo que escribían los textos de Marx, Engels, Weber, Lenin, sino ya adaptarlos a la etapa de la globalización. Usted plantea un punto de inflexión muy importante, doctor Anleu, para la historia de la humanidad, que es precisamente la caída del muro de Berlín. 1989 va a ser la fecha que que en gran medida determina esa imposición de un pensamiento único en el mundo, precisamente a partir del fracaso de lo que hasta ese momento había sido, digamos, el modelo aplicado, el modelo de izquierdas o el modelo socialista aplicado en el mundo. Y debemos recordar ahí algunos textos importantes como el de Fukuyama, digamos, del fin de las ideologías, en donde prácticamente se plantea esa idea de que las ideologías, como las habíamos entendido y conceptualizado antes de la caída del muro de Berlín, desaparecían como un motor de las contradicciones en el mundo y desaparecían como una guía de orientación para la práctica política, para la praxis política en términos marxistas. Me parece que sí ha habido un cambio radical en cuanto a las formas de operar de las izquierdas en el mundo, mientras que en los años
previos a la caída del muro de Berlín, la forma de llegar a cooptar el poder desde los planteamientos socialistas era la vía armada. Lo vimos en nuestro país, lo vivimos inclusive en nuestro país, aunque no inicia el conflicto armado interno guatemalteco como un conflicto de izquierda, sino inicia como un fraccionamiento del mismo ejército que reconoce en sus sectores más jóvenes la necesidad de cambiar el modelo imperante hasta 1960, pero que en el proceso del conflicto armado incorpora planteamientos ideológicos de izquierda, planteamientos ideológicos del socialismo. Sin embargo, digamos, a partir de 1989 empiezan a cambiar los modos de operar de las izquierdas en el mundo, empiezan a variar algunos planteamientos y efectivamente se ve en la competencia electoral una vía para poder lograr la instauración de ese modelo alternativo de Estado que hemos estado hablando, en donde el Estado tiene la capacidad de intervenir en la economía, de orientar las acciones y los principales resultados del mercado, de distribuir y redistribuir la riqueza que se produce, y eso obviamente pues significa un cambio importante para los planteamientos socialistas. Sin embargo, hay que evaluar esto a la luz de los resultados electorales, que ya Hugo lo planteaba en una intervención anterior. Cuando lo vemos en el caso de Guatemala, los resultados realmente han sido muy marginales. Y esto precisamente porque la izquierda, luego de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, enfrenta elecciones generales divididos, enfrentan elecciones generales con las diferentes corrientes ideológicas que movilizaron los grupos disidentes del Estado durante el periodo de conflicto armado interno. Esas mismas diferencias se reflejaron ya en los partidos políticos y en la carrera electoral. Entonces, los resultados en términos agregados han sido muy marginales. No se ha logrado llegar a constituir en una fuerza social primero y política después, capaz de convencer de que hay que aplicar en el Estado guatemalteco un modelo distinto, como sí lo logró El Salvador, un país vecino que igualmente confronta un periodo de conflicto armado interno, pero que al salir de ese conflicto y al constituirse el FMLN en partido político, el frente logra inclusive llegar a la presidencia. Sí. Y en el caso más reciente, ratificarse en la presidencia. En elecciones consecutivas. En 2 elecciones consecutivas que, dicho sea de paso, en los países de la región centroamericana que no tienen sistemas bipartidistas, que tienen sistemas bipartidistas, eso no se había logrado, digamos. No, la alternabilidad en sistemas bipartidistas va en un movimiento pendular de la extrema izquierda a la extrema derecha. Y en el caso de El Salvador, pues me parece que da un importante ejemplo de cómo el modelo implantado por el FMLN es nuevamente ratificado en las urnas para continuar la transformación del Estado salvadoreño. No, un par de comentarios. Con respecto a lo de Fukuyama, yo creo que es interesante porque pues muchos partimos de la idea a priori de que Fukuyama se equivocó porque la ideología todavía es un tema de discusión. Sin embargo, hay algunos puntos en los que sí tiene validez, porque lo que planteaba Fukuyama en su momento también era que se estaba viendo el triunfo de la democracia liberal y del modelo de economía de mercado en el mundo, y que estas dos instituciones, por así decirlo, democracia liberal y economía de mercado, iban a enmarcar el debate político del futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Aún en los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que son posiblemente las izquierdas más izquierdas de América Latina, la fuente de legitimación sigue siendo la democracia liberal, sigue siendo el principio de un ciudadano un voto, sigue siendo el voto secreto, etcétera, los partidos políticos. Y entonces lo que vemos es que sí, efectivamente pareciera ser que la democracia liberal hoy por hoy no se cuestiona, o se cuestiona muy poco. E incluso cuando vemos casos como el de Ecuador, el caso de Brasil también, lo que estamos viendo es que los gobiernos de izquierda implementan políticas de desarrollo que en muchos casos están basadas en ideas que vienen de instituciones internacionales, por ejemplo el PNUD, pero que el PNUD mucha de su bagaje ideológico, filosófico, viene de Amartya Sen, que también es un liberal. Entonces, en cierto sentido sí se enmarca el debate en el liberalismo, o sea, el liberalismo sigue teniendo algún grado de vigencia en nuestras sociedades. Sin embargo, tal vez Fukuyama se emocionó demasiado con este planteamiento y no es tan así, por así decirlo. Ahora, en el caso de Guatemala, pues una de las razones
a las que se les atribuye la ausencia de un triunfo electoral de la izquierda en Guatemala es el contar con un electorado sumamente conservador. Y creo que esto en parte es cierto. Sin embargo, tenemos que pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, el presidente con mayor legitimidad electoral, con mayor porcentaje de votos en la historia de Guatemala fue Vinicio Cerezo. Yo creo que es cuestionable decir que la Democracia Cristiana es un partido de izquierda, que Vinicio Cerezo era una persona de izquierda, ¿no? O sea, era una organización de centro, pero el apoyo electoral que obtuvo vino en parte, supongo, de un electorado de izquierda y de organizaciones sociales que todavía hoy, cuando uno conversa con líderes sociales vinculados en ese momento a la DC, se evidencia que es un discurso más de izquierda. Entonces era un partido de centro, o un partido incluso algunos dirían de centro derecha, pero que en su base electoral había gente de izquierda. Y entonces, posterior a los acuerdos de paz, que es donde podríamos hacer el otro quiebre, lo que vemos es, incluso antes, en 1995, vemos que el Frente Democrático Nueva Guatemala tenía un 8.5% del electorado, o sea, obtuvo un 8.5% de los votos en la elección presidencial. En el 99, en una alianza con DIA y URNG, esto aumenta, es decir, 4 años después, posterior a los acuerdos de paz, en ese momento postulando a Álvaro Colom, quedan como la tercera fuerza política y tienen un 13.7% del electorado. Esto tomando en cuenta que en ese momento fue cuando Portillo obtuvo el famoso 1,000,000 de votos, que era un hito, por así decirlo, electoral. Pero ¿qué es lo que ocurre? En 2003, este candidato, que era Álvaro Colom, funda la Unidad Nacional de la Esperanza, que es un partido con algún discurso de izquierda, pero más pragmático, un partido atrápalo todo, se le llama en ciencia política un partido en donde cae casi cualquier cosa. Y entonces lo que vemos es que el voto de los partidos de izquierda, que en este momento ya estaban algo fragmentados, desciende de nuevo a 9.4, y ahí empieza una tendencia al descenso. Conforme aumenta el electorado de la UNE, desciende el electorado de la izquierda. Entonces, pareciera ser que sí hay una opción de izquierda en Guatemala, que es la UNE, a pesar de que es un partido que tiene las características que tienen todos los partidos en Guatemala. Es un partido con una ideología flexible, por así decirlo, planteamientos ideológicos muy débiles, un partido vertical, un partido sin propuestas programáticas consistentes, pero para bien o para mal es la izquierda que tenemos, o la izquierda del sistema político. Y otro punto interesante es que se habla mucho de la fragmentación de la izquierda y en muchos casos se le achaca a los líderes de la izquierda, se les dice, ok, ustedes no se ponen de acuerdo. Si vemos en la elección anterior, compitieron en una coalición de 3 partidos que parecía innecesaria, pudieron haber competido en un solo partido porque las propuestas no son tan distintas. Hoy por hoy está surgiendo otra opción de izquierda, que es el Movimiento Nueva República, pero por otro lado tendríamos que preguntarnos si estas no son características no de la izquierda en Guatemala, sino del sistema político en Guatemala, porque de igual manera la derecha está fragmentada. O sea, en El Salvador hay una derecha y una izquierda consistentes, o sea, Arena y FMLN, y son 2 partidos grandes. Es un sistema casi bipartidista de diccionario, pero en el caso de Guatemala, digamos, hay N cantidad de partidos de derecha también, y el partido de derecha hoy es el Partido Patriota, pero tampoco es un partido tan a la derecha como Creo, por ejemplo. O sea, es un partido más de centro, más al centro con respecto a Creo, es un partido más al centro con respecto al FRG, por ejemplo, es un partido más al centro con respecto a Victoria. Entonces, estas opciones extremas, por así decirlo, de la derecha, y extremas, de nuevo, en términos muy relativos, son también marginales electoralmente, así como las opciones extremas en términos relativos de la izquierda son marginales electoralmente, y esto es un fenómeno que se da en cualquier democracia, es el famoso teorema del votante medio. Las preferencias se van corriendo hacia el centro por la misma dinámica de los procesos electorales. Y yo comparto plenamente el tema de los resultados de la izquierda en este país son muy marginales. A partir de la elección de 1999, en donde logran en una alianza llegar hasta un 13% de los votos a nivel nacional, a partir de ese momento, que es como la cúspide del resultado electoral de los planteamientos de izquierda, inicia un descenso acelerado hasta convertirse en una fuerza de no más del 3% en las elecciones generales 2011.
Y cuando vemos el desempeño de los partidos de izquierda a nivel territorial, vamos a ver que el electorado de la izquierda en Guatemala está predominantemente posicionado en el occidente del país. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, toda la región de San Marcos, Huehuetenango, norte de Quiché, que son los departamentos norte de Quetzaltenango, que son los departamentos que aún siguen apostándole a un cambio en el Estado a partir de los planteamientos de la izquierda. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, diputados distritales que llegan por la alianza recientemente establecida para las elecciones 2011 de la izquierda, que como ya lo planteaba Hugo, une 3 partidos que a pesar de sus encuentros ideológicos tienen muchos desencuentros humanos. Vemos que la izquierda en Guatemala no ha logrado cristalizarse y no ha logrado consolidar un solo plan de país a partir de los conflictos personales, que si el comandante tal se peleó con el comandante X, que si el comandante X pues le hizo un desaire al otro comandante, y entonces esas diferencias personales que se traen inclusive desde el periodo previo a la firma de los acuerdos de paz se siguen manifestando en este periodo de democracia. Pero a pesar de eso, el electorado de Occidente sigue apostándole a poder transformar el Estado a partir de partidos de izquierda. Cosa contraria vemos en el centro del país y en Oriente. Oriente prácticamente nunca ha votado por la izquierda. Oriente es un voto conservador. Y era en su momento el bastión del MLN también, por ejemplo. Que fue uno de los más radicales de derecha, de los partidos más radicales de derecha. Entonces, el Oriente sigue siendo en este país un bastión que es desconfiado de los planteamientos de cambio social, de cambio ideológico. Cuando vemos la mayoría de los aparatos de seguridad del Estado se nutren de precisamente de las personas que viven en esta región del país, y hay una serie de características interesantes que hacen al electorado de Oriente un voto muy conservador, un voto muy desconfiado de los planteamientos de la izquierda. Me parece fundamental que está llegando el mundo a un punto en el que necesita un pensamiento alternativo. Si bien las izquierdas ideológicamente no han muerto, sí ya hay una fatiga de esa democracia liberal que nos reflexionaba Hugo hace un momento en el mundo. Cuando vemos los movimientos de indignados en todo el mundo, la constante ha sido precisamente a rechazar la democracia liberal. Lo vimos en Grecia, lo vimos en Turquía, lo vimos mismo en Brasil, lo vimos en Argentina, lo estamos viendo en casi todos los países árabes, en donde la famosa primavera árabe era transitar hacia la democracia liberal. Sin embargo, con menos de una década de subsistencia de la democracia liberal en estos regímenes o en estas sociedades, ya las mismas sociedades están reaccionando en contra de los resultados de la democracia. Me parece que el modelo de democracia liberal, las ideologías tradicionales de derecha están afrontando un momento de fatiga, y económicamente lo vimos claramente en el tema de la crisis mundial del año 2007. La burbuja económica que estalla precisamente en Estados Unidos, en la mayor economía liberal del mundo, y que pone en riesgo y pone a tambalear las economías del mundo. Ya en ese momento se hablaba de un quiebre del modelo neoliberal y un agotamiento del capitalismo como lo habíamos conocido hasta ese momento. Hay ya rasgos de agotamiento del sistema económico capitalista, hay rasgos de agotamiento de la democracia liberal como el instrumento de cooptación del poder público, y hay inclusive también ya agotamientos de ese pensamiento único que se ha manifestado desde 1989 y que ya requiere desde las poblaciones un cambio. Lo estamos viendo, bien lo planteaba Hugo también, en el tema de Bolivia. El proyecto boliviano es un proyecto desde los pueblos. Cuando reconocemos el proyecto mexicano, por ejemplo, del sur de México, son las autonomías las que se están reivindicando de los pueblos del sur de México, precisamente porque la democracia ya no los representa, ya no satisface sus necesidades. Y estamos volviendo entonces a planteamientos territoriales. En Guatemala mismo se habla ya del derecho de autonomía, digamos, del respetar el derecho de autonomía y de libre determinación de los pueblos, precisamente porque ni el modelo económico liberal ni la democracia liberal han sido capaces de satisfacer las necesidades mínimas de la población que vive en esos territorios. Cuando evaluamos en dónde está la mayor cantidad de pobreza, es precisamente en Occidente, en donde está la gente esperando un cambio importante en el régimen político y en la estructura económica de nuestro país. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Vamos a continuar con la parte final del punto de vista de hoy, conversando sobre el tema de la izquierda política en Guatemala y en otros países latinoamericanos. Estamos escuchando el punto de vista del licenciado Hugo Novales, analista político de Así Es, y del licenciado Cristian Castillo, analista político de INUSAC. Licenciado Novales, qué interesante lo que nos han planteado ustedes en los dos bloques anteriores. Ahora, en relación al tema de la democracia, ¿podríamos hablar per se de una democracia liberal y de una democracia social o cristiana, o de una democracia general? Porque indican que la democracia es el producto de que se generen movimientos populares, porque no funciona cuando hay condiciones de desigualdad, condiciones de pobreza, condiciones de precarización laboral, altos niveles de desempleo, lo que realmente etiqueta a la democracia como vacía de contenidos en lo que debería ser. Bueno, cuando hablamos de democracia en términos muy genéricos, estamos hablando de un sistema en el cual el pueblo, el demos, ¿sí? O sea, la gente, los ciudadanos participan en la toma de decisiones del Estado. O sea, eso es en su término más amplio. Ahora, cuando hablamos de democracia liberal, estamos hablando de la democracia que surge en el marco de los estados liberales, o sea, de los estados posteriores a la Revolución Francesa. Entonces, los fundamentos el fundamento principal de la democracia liberal es la elección de autoridades mediante el voto en un contexto de garantías individuales, es decir, libertad de expresión, libertad de organización, libertad de acción. A eso es a lo que nos referimos con democracia liberal. Tal vez podríamos argumentar que no es la única forma de democracia que puede existir, pero hoy por hoy me parece, y aquí sí creo que es la que mejor ha logrado este objetivo de lograr la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en el poder político, porque ejemplos de democracia no liberal, por así decirlo, o de regímenes que se autodenominan democráticos pero que no son liberales, el caso más claro podría ser el caso de Cuba. O sea, Cuba argumenta tener un sistema democrático, sin embargo, pues no hay, digamos, o sea, estamos hablando de un partido único, estamos hablando de que no hay una participación electoral, sino que hay una participación supuestamente un tanto más directa en la toma de decisiones a través del partido, pero no se da en el marco de un contexto de garantías individuales, no se da en un marco de libertad de expresión, libertad de acción, de respeto a los derechos humanos, y entonces no cumple con el objetivo que sería garantizar la participación libre de la ciudadanía en la toma de decisiones en el Estado. Entonces, hoy por hoy, de nuevo, creo que vale la pena pensar en modelos alternativos de democracia, pero actualmente la que existe es la democracia liberal, la que tiene que ver con voto y que tiene que ver con partidos políticos. Con respecto a lo que decía Cristian en su última intervención, yo solo quisiera agregar algo, y es que en el caso de América Latina, sí este debate es más importante y es más trascendente, porque somos sociedades que venimos todavía de una relativamente reciente transición a la democracia liberal, pero estamos utilizando un modelo de democracia que no surgió de manera espontánea en los países latinoamericanos, sino que es importado hasta cierto punto de Europa y del centro, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un contexto de sociedades pluriculturales, que no necesariamente tienen valores similares a los occidentales o a los de los países occidentales en donde surgió esta democracia, es más importante pensar en formas alternativas de participación a la democracia liberal. Y creo que lo estamos viendo en el caso de Guatemala con el tema de las consultas comunitarias, por ejemplo, que independientemente de que las consideremos legítimas o no, lo que nos evidencian es que hay una insatisfacción de una buena parte de la ciudadanía, sobre todo los ciudadanos indígenas, con los mecanismos que tienen para incidir en la toma de decisiones. O sea, es una insatisfacción. En el caso de Bolivia se han planteado las autonomías, pero se han planteado incluso desde los liberales, por ejemplo. O sea, es la provincia de Santa Cruz la que plantea con más fuerza el tema de las autonomías, pero al final es un tema que da para mucho, pero creo que sí es necesario pensar, por ejemplo, en Guatemala, ¿qué hacemos con los 48 cantones, por ejemplo? ¿Qué hacemos con la alcaldía indígena de Chichicastenango? O sea, con el Parlamento Xinca. ¿Cómo incorporamos ese tipo de organizaciones a una supuesta democracia liberal, o cómo
damos los espacios para que estas formas de organización que son legítimas sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones. Hugo, y doctora Leu, me parece que por ahí va la vía del agotamiento de la democracia liberal como la conocemos, porque ¿qué ha hecho la democracia liberal en el mundo? Ha construido regímenes de minorías. Mientras la democracia está pensada para imponer la voluntad de las mayorías sobre las minorías, a partir del planteamiento de un ciudadano un voto, lo que hemos visto es que las minorías han ido cooptando los sistemas democráticos y cooptan los vehículos democráticos que son los partidos políticos. Porque llegamos efectivamente a elecciones generales cada 4 años, pero el ciudadano de un ciudadano un voto no llega a elegir. Reiteradamente ese debate lo hemos planteado en diferentes espacios, llega a optar por un menú que no define él, ni definen sus representantes, sino que es una elección de sectores económicamente dominantes o de la clase política tradicional, que al final somete a referéndum de la población mediante un voto generalizado. Y entonces la crítica que hemos hecho reiterada ha sido que, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de democracia cuando los mismos partidos políticos, que son los únicos vehículos para poder llegar al poder público, son no democráticos? No tienen prácticas democráticas, no promueven la democracia dentro de sus estructuras, son estructuras lineales, y entonces el agotamiento de ese modelo va por la vía de que mucha de la población no se siente representada ni por los partidos políticos, mucho menos por los candidatos que estos postulan. Y es a partir de ahí en donde encontramos una serie de reivindicaciones de una democracia más directa, de una democracia real, de una democracia participativa, en donde los mecanismos, por ejemplo, de los pueblos indígenas son muy efectivos. Ya Hugo planteaba, por ejemplo, el caso del Parlamento Xinca, en donde los acuerdos son por representación directa. O eso mismo podemos encontrar en cualquier parte del país en donde se nombre una autoridad ancestral, que la autoridad ancestral tiene la característica de ser electa democráticamente por voto de todos los integrantes de la comunidad y que se constituye en la voz de la comunidad. Interesante cuando vemos, por ejemplo, cómo las autoridades ancestrales están empezando a funcionar dentro del sistema occidental, convirtiéndose las autoridades ancestrales en, por ejemplo, presidentes de COCODES. O interlocutores entre el pueblo y los políticos, por así decirlo. Por decirlo, digamos, como mecanismos como vínculos de comunicación. Entonces, ese modelo lo estamos viendo que ha ido agarrando mucha fuerza en la provincia guatemalteca, precisamente porque los partidos no tienen la capacidad ni de representar, ni de intermediar, y mucho menos de satisfacer las demandas de estas poblaciones. Porque lo que vemos en los partidos tradicionales que compiten en esa democracia liberal y que en su mayoría son de derecha, que ese es otro elemento, otro rasgo importante del sistema político guatemalteco. A pesar de que tenemos más de 30 partidos, un 80% de esos 30 partidos tienen planteamientos ideológicos de derecha o centro derecha. Y entonces, en la historia reciente, esos partidos no han tenido la capacidad de incidir en nada en la transformación de las condiciones de vida de estas poblaciones, que están demandando mecanismos alternos, mecanismos nuevos para poder tener una representación real, pero sobre todo para tener una transformación real de sus condiciones de vida. Aquí, obviamente, el debate de cara a que ya estamos en un año preelectoral es que en el actual régimen, con las actuales reglas del juego, no hay posibilidades de otra cosa. Vamos a tener nuevamente partidos que son los únicos que pueden competir por la presidencia, la vicepresidencia y las diputaciones. Los comités cívicos, que son la expresión de estas formas de organización locales, están supeditados únicamente a postular consejo municipal. Están excluidos del Congreso. Están excluidos, por ejemplo, del espacio de mayor representación, que es el Congreso de la República. No digamos de la presidencia. Y entonces lo que urge en estos espacios es una reforma profunda a la ley electoral y de partidos políticos que garantice la transformación de las condiciones de representación que actualmente tiene Guatemala a través de este sistema de democracia liberal, en el cual privan los valores de la derecha, digamos, los valores predominantemente liberales y neoliberales. Aquí el tema, la salida de esto es para la ciudadanía un voto consciente, el llamado a emitir un voto razonado, un voto crítico, porque aunque no podamos incidir en las candidaturas,
En los resultados me parece que ya los últimos gobiernos de derecha han demostrado hacia dónde quieren llevar el país. Y ese es el riesgo más grande en este momento de la historia política de Guatemala. Porque si vemos de cara al futuro, ya por ejemplo, el presidente de la República está hablando de la reelección. Pero me parece que más allá de la reelección de un partido o de un presidente, es la reelección de un modelo económico. Y ese modelo económico, cuando lo vemos hacia los próximos 25 años, es un modelo económico en el cual la matriz energética va a ser la principal fuente de reproducción de capital, en donde las hidroeléctricas es la principal apuesta de la inversión nacional y extranjera, en donde no hay una transformación, por ejemplo, de la producción en el agro, sino se continúa con los monocultivos extensivos, caña de azúcar, palma africana en este momento, café en su momento, pero que de cara al futuro vamos a seguir dependiendo de un mercado externo que define qué debemos producir en el agro guatemalteco. Y todo esto al final está generando una economía subterránea cada vez más grande, una economía informal muy fuerte, una economía ilícita que sostiene grandes áreas del consumo guatemalteco, el tema del lavado de dinero. Al final debemos estar muy claros los ciudadanos guatemaltecos que con nuestro voto no elegimos a una persona. Estamos eligiendo un modelo económico, estamos eligiendo un estilo de gobierno y estamos eligiendo, obviamente, las prioridades y el énfasis de un Estado. Esa es, creo yo, una de las principales preocupaciones que deberían motivar nuestras reflexiones de cara a las próximas elecciones. Interesante, y en relación a esto, un colega de ustedes en el análisis político nos indicaba que lamentablemente en Guatemala el elector no elige, simplemente vota. Uh-huh. Ahora, licenciado Novales, desde su punto de vista, ¿cuál sería su diagnóstico y perspectivas de la izquierda en Guatemala con vistas a los próximos procesos electorales? Algunos indican que la izquierda se debate en este momento en un vacío ideológico de gran magnitud. Bueno, yo creo que tal vez la elección en la que participaba Otto Pérez Molina presentaba una oportunidad para que la izquierda se uniera, es decir, hubiera pensado que el retorno de un militar al poder que había participado en el conflicto armado, que había participado en los gobiernos previos a la firma de la paz, ahora por la democracia, por una vía democrática y perfectamente legítima, hubiera servido para que la izquierda, los partidos de izquierda en Guatemala identificaran sus puntos en común y se unificaran en torno a esa candidatura. No se dio, al final terminaron uniéndose en torno a Manuel Valdizón en la segunda vuelta, lo cual es una situación verdaderamente lamentable. Esa condición de tener un adversario, por así decirlo, con el cual unificarse, no existirá en las próximas elecciones, entonces yo supongo que la fragmentación se va a mantener. Y de nuevo, es una característica del sistema político, no necesariamente únicamente de los partidos de izquierda. Supongo que la balanza, por así decirlo, el peso de izquierda en esta balanza ideológica lo va a poner de nuevo la Unidad Nacional de la Esperanza, aunque a muchos no les guste, aunque muchos prefieran decir que la UNE no es de izquierda. El hecho es que izquierda y derecha son términos relativos. Y con respecto al centro del sistema político guatemalteco, con respecto a las opciones viables electoralmente, es la UNE, es la UNE la opción de izquierda y es el Partido Patriota la opción de derecha, y todo lo demás tendrá una participación marginal. Habrá que ver cómo se desarrolla. Es una elección atípica por el hecho de que hay un candidato que lleva tanta ventaja. Es una elección en donde lo que se evidencia es la ausencia de liderazgos carismáticos o de liderazgos lo suficientemente abarcadores para presentar opciones reales. No creo que de la izquierda vaya a surgir una opción con estas características. Entonces no anticipo, pero creo que veremos una elección en este sentido, en el sentido de la participación de la izquierda, muy similar a las anteriores. El riesgo de la izquierda en este momento en Guatemala es confundir las demandas populares con el populismo. El gran riesgo que tenemos es darle a la gente lo que pide. Y la gente, con las necesidades que está teniendo en este momento en la economía nacional, demanda asistencia del Estado. Entonces el electorado se vuelve muy vulnerable a la aplicación de estrategias clientelares que lo que hacen es comprar el voto. ¿Qué le espera a la izquierda electoralmente? Bueno, me parece que ya los pulsos de poder entre izquierda y derecha ya los empezamos a ver. La elección del fiscal general fue un pulso entre izquierda y derecha. El debate de la reelección de Claudia Paz y Paz se ideologizó.
se ideologizó principalmente por los adversarios de Claudia Paz y Paz, que la posicionaban a ella como una fiscal de izquierda, una fiscal comunista en algunos desplegados de prensa de algunas organizaciones de este país muy conservadoras, y entonces empezamos a ver ya el pulso de la izquierda contra la derecha. Desafortunadamente el día de ayer vimos la derrota de la derecha, la derrota de la izquierda, pero más allá del tema de la derrota ideológica, me parece que a quien están derrotando es a la justicia. La justicia pierde un bastión que obviamente había demostrado que su autonomía le permitía llegar a aplicar la justicia de manera igualitaria. Sin embargo, los sectores más conservadores de este país, preocupados porque la justicia estaba empezando a llegar a sus operadores, me parece que promovieron toda una ofensiva, una contraofensiva que termina con la no inclusión de Claudia Paz y Paz en la nómina. Esto ya es un preámbulo de elecciones generales. Lo que deja el juicio contra Ríos Montt, que Hugo planteaba hace unos momentos, es precisamente la reunificación de la derecha. Después de emitir la sentencia contra Ríos Montt por genocidio, después de un proceso en donde se demuestra su culpabilidad, la derecha de este país sale en asamblea permanente pidiendo que se desconozca esa sentencia. Y entonces vemos claramente un reposicionamiento de los planteamientos de derecha tradicional. Vemos nuevamente discursos ideológicos muy radicales en cuanto a la derecha y en cuanto a postulados de ideológicos de liberalismo y neoliberalismo. Y lo que viene es precisamente un escenario en el que no van a haber opciones de izquierda capaces de contrarrestar esa contraofensiva conservadora en nuestro país. No se ve tampoco un Manuel Valdizón que tenga claridad ideológica, que más bien tiene ideas populistas, pero que no tiene esa claridad de un Estado fuerte, capaz de intervenir y capaz de, digamos, determinar los rumbos del desarrollo de Guatemala. Y entonces lo que nos queda a los ciudadanos guatemaltecos es escoger entre las opciones de derecha la menos radical, que al final termine empeorando aún más las condiciones de vida de más del 53% que ya vive en condiciones de pobreza, y de los que estamos en la clase media con riesgo a pasar a precisamente integrar y engrosar las filas de la pobreza en nuestro país. Pues muchas gracias a nuestros invitados por lo valioso de sus puntos de vista sobre el tema que hemos enfocado el día de hoy. A usted también las gracias por la atención. La invitación cordial para otro punto de vista con un tema de interés nacional el próximo viernes, cuando sean las 8:30 PM.